Bien, muchas gracias y ante todo tengo que pedir disculpas por dirigirme a ustedes en la única lengua que realmente domino, que es el castellano. Y en segundo lugar tengo que agradecer a las autoridades académicas de la Universidad Católica Portuguesa y a los organizadores de este congreso y muy en particular al profesor Álvaro Balsas por la oportunidad de estar hoy con ustedes y tratar esta cuestión de la causalidad, que es una cuestión que efectivamente desde hace mucho tiempo me ocupa y me preocupa, con lo cual mi esperanza es también escucharles a ustedes y aprender cosas nuevas, porque aquí nadie se puede considerar maestro y creo que todos nos podemos y nos debemos considerar aprendices. Tengo que decirles de todas maneras que el tema de la causalidad es un tema al cual he venido prestando atención desde hace tiempo. Esta es más o menos la lista de publicaciones que he dedicado al particular y en esta ocasión pensé que más que ampliar campos y estudiar otros autores u otros aspectos del problema diferentes de los que he hecho hasta ahora, que lo que podría hacer, y que quizás sería más conveniente, es hacer una reflexión, hacer como un resumen, como una conclusión de lo que a lo largo del tiempo y del espacio he ido aprendiendo sobre el tema de la causalidad. Y esto es lo que les propongo hacer a continuación. He dividido mi exposición en 10 puntos y como el tiempo no es sobrado, voy a empezar sin más dilaciones mi exposición. Así pues, punto 1, planteamiento del problema. Siendo la noción de causa una de las más usadas tanto por la filosofía como por la ciencia de todas las épocas, pocas también hay más controvertidas y confusas en todo el espectro de la razón. Siempre nos ha costado aprender y sobre todo asumir que la prudencia en el uso de un concepto tiene que estar en proporción directa a su importancia y a la frecuencia con que recurrimos a él. Es de sentido común avanzar con pies de plomo en estos casos y tanto más cuanto más decisivos son los pasos que pretendemos dar. Siempre que sacamos a relucir la mágica palabra causa, es mucho lo que se pone en juego. Nada menos que la articulación fundamental para vertebrar nuestro discurso. El medio por el que aspiramos a dejar atrás la simple acumulación de observaciones. El medio también para acceder al ambicioso campo de la teoría, en el que las palabras quedan ensambladas con algo más que meras relaciones gramaticales o lógicas. No es casual que Immanuel Kant y más tarde Arthur Schopenhauer, con mayor exclusividad aún que Kant, vieran en las oraciones que denotan vínculos causales los casos paradigmáticos de juicios sintéticos, esto es, aquellos juicios que trascienden la mera tautología y nos adentran en un conocimiento verdaderamente enriquecedor y productivo. La causa es la solución buscada por el detective que investiga un homicidio, por el médico que intenta curar un mal insidioso, por el científico que quiere desvelar un misterio de la naturaleza, por el historiador que pretende iluminar algún pasaje oscuro del pasado. También es la causa la clave perdida a la que no paran de dar vueltas teólogos y metafísicos. Sería inverosímil que resultara poco problemática esta noción, no solo en su específica concreción, sino también cualquier formulación más abstracta y abarcante de la misma, como la que propongo esbozar ahora. Conviene partir con la saludable convicción de que ya será mucho si consigo no contribuir a aumentar el desconcierto reinante. Considero aconsejable abordar el asunto con la actitud del geólogo,
porque en la causalidad cabe distinguir varias capas superpuestas que se condicionan recíprocamente sin que sea nada fácil deslindar sus fronteras exactas, un poco como el geólogo analiza y estudia las distintas capas que se superponen en el relieve terrestre. No hay propiamente un orden lógico en el solapamiento, ni tampoco histórico, aunque sí es posible señalar autores que de modo paradigmático han captado y reflexionado sobre cada uno de ellas. Con algo de arbitrariedad me atrevo a enunciar la siguiente propuesta. Con esto ya entro en el segundo punto de mi exposición, el estrato fenoménico. Colocar en primer lugar el plano fenoménico está justificado, aunque haya en ello cierta dosis de especulación. Antes de determinar qué sea eso que llamamos causa, incluso antes de averiguar por qué lo denominamos con esta palabra o con otras más o menos sinónimos, es deseable averiguar cómo comparece. La dificultad estriba en que la noción misma de fenómeno es fruto de una elaboración teórica bastante complicada, de manera que la voluntad de prescindir en la medida de lo posible de cualquier prejuicio, voluntad que hemos explicitado cuando nos remitimos a lo meramente fenoménico, no deja de descansar sobre una falacia difícilmente esquivable. A pesar de todo, sigue teniendo atractivo la idea de eliminar los a priori conceptuales y especular con lo que ocurriría si fuésemos capaces de atenernos a los meros datos sensoriales. Digo sensoriales porque en el tema de la causalidad solemos otorgar a la experiencia sensible el estatuto de fuente y punto de partida, en especial cuando, como en el presente caso, no se trata tanto de la causalidad en general como de la causalidad natural. He elegido como ejemplo representativo de lo que la filosofía ha de decir al respecto a David Hume, autor del siglo XVIII. Como es bien sabido, el fenomenismo que este autor cultivó no es un fruto temprano del pensamiento, sino la actitud propia de pensadores que ya han perdido la inocencia especulativa y llevan largo tiempo desconfiando de todo lo que suscite alguna duda. Si no último, puede considerarse el penúltimo recurso de los que no renuncian a encontrar algún punto de apoyo sólido para la investigación que les evite sucumbir a la tentación escéptica. Pues bien, el fenomenismo del filósofo escocés no cede en radicalidad a ninguno de los que más tarde intentaron emularlo. Y todos sabemos cuál es la respuesta que, desde tales supuestos, se alcanza a la pregunta por la causa. La causalidad, dictamina Hume, es una relación entre fenómenos sustentada por su repetida conjunción espacio-temporal. Consideramos, según esta perspectiva, que un tipo de cosa o supuesta cosa es causa de otro cuando su fenómeno típico le antecede de un modo suficientemente constante. En realidad, antecedencia supone algo más que mera contigüidad en el tiempo. Lo que el análisis humeano muestra no es tanto una característica intrínseca de la relación causal, sino la presunción más corriente sugerida por sus manifestaciones sensibles. La primera, ya ha quedado anotado, es el principio de antecedencia. La segunda, el principio de localidad. De acuerdo con el primero, presuponemos que la causa de un efecto dado se da inmediatamente antes de la ocurrencia de este segundo ente, de este que ya consideramos su efecto. Según el segundo principio, se ubica en la más próxima vecindad de él.
El prejuicio de quien pretende aferrarse a la óptica fenomenista es que no puede haber causas dispuestas en la lejanía, ni tampoco que actúen desde el pasado remoto o, peor aún, desde un futuro tanto próximo como distante. Además, hay una conclusión mucho más segura que cualquiera de todas estas que acabo de resumir, a la que, sin embargo, oponen solapada resistencia los más afines al fenomenismo, Hume incluido. ¿De cuál se trata? Sencillamente que conceptuar un fenómeno como efecto o como causa resulta más o menos plausible, pero la relación causal misma nunca aparece en el horizonte fenoménico, por mucho que rebusquemos dentro de él. Para quien haga cuestión de principio atenerse al fenómeno, la causa misma es necesariamente hipotética, precisamente porque su acción trasciende siempre al fenómeno. Sospechamos que es ella la causa la que produce el fenómeno, pero nunca averiguamos cómo lo hace. El truco mismo, si es que lo hay, se realiza invariablemente fuera del alcance de la vista y de los demás sentidos. Con singular fuerza de convicción razona Hume que el hecho de que una bola de billar se ponga en marcha después de entrar en contacto con la que vino hacia ella y le chocó, puede ser repetido cuantas veces queramos, hasta que el aburrimiento nos haga creer que allí precisamente está la causa de su movimiento. Aunque, dicho sea entre paréntesis, tampoco es seguro que sea precisamente la costumbre, como pretende Hume, lo que cause a su vez nuestro convencimiento. No obstante, considerado el caso sin prevenciones, hubieran sido conjeturables así de entrada otros desenlaces diferentes. Por ejemplo, que ambas bolas al chocar quedasen pulverizadas simplemente, o que la que chocó, la colisionante, se detuviera sin que la colisionada se moviera un ápice, o que la colisionante rebotara de la colisionada, o bien que la cantidad de movimiento se repartiera equitativamente entre ambas bolas, o bien que se incrementara, o bien incluso que disminuyera en una proporción variable, y así sucesivamente. El mecanismo interno de cada uno de los finales no observados es tan misterioso como el que se ve confirmado por la experiencia una y otra vez. A tiro pasado sabemos el qué y el cómo, pero nunca el por qué. El Kant precrítico se equivocaba cuando creyó que Christian Wolff, su primer maestro, había sabido explicárselo por medio de teoremas metafísicos, y por eso agradeció al autor del Treatise of Human Nature haber despertado de este sueño dogmático. Lo que no percibió el filósofo de Königsberg es que hay muchas clases de sueños dogmáticos, y que si bien consiguió desengañarse del wolfiano, nadie le despertó durante su etapa crítica, ni tampoco supo él hacerlo por sí mismo, del que tenía adormecido al propio Hume, puesto que el filósofo escocés creía en la infalibilidad de la causalidad mecánica hasta el punto de profesar el determinismo físico y negar la posibilidad de los milagros sin importar la cantidad o calidad de argumentos empíricos que pudieran avalarlos. El mecanicismo de Hume y de la mayor parte de los filósofos ilustrados tuvo un largo reinado, al menos entre los autores que buscaron la vecindad de la triunfante ciencia natural. Muy pocos la pusieron en duda antes de principios del siglo XX, me refiero al mecanicismo propio de Hume y de tantos ilustrados. A no ser científicos de mucha solvencia, como por ejemplo algunos miembros de la Escuela Vienesa de Física de Boltzmann, como Exner o Hasen-Earl, quizá los primeros físicos que dentro del propio ámbito de la física clásica, antes de pasar a la física
cuántica y otras versiones del siglo XX que pusieron en duda ese determinismo que estaba tan difundido en su momento. Sin embargo, es imposible asentar la legitimidad de esta creencia en el determinismo físico, con austeros criterios fenoménicos, debido a que el vínculo causal es invisible y, por tanto, transfenoménico. De manera que si decidimos aferrarnos al punto de vista rigurosamente fenomenista, habríamos de renunciar a hablar de causas y efectos, para conformarnos con certificar la presencia de ciertas repeticiones en las secuencias fenoménicas registradas, sin que ello nos autorice o nos autorizara a presumir que tales reiteraciones de secuencias fenoménicas se dieron allí donde no fue posible comprobarlo, o se darán cuando se vuelvan a presentar circunstancias parejas. Es decir, que el sol amanezca día tras día no es una cosa que sin más podamos exportar a mañana, pasado o los días que vengan por delante. La otra opción teórica consiste en reconocer que el fenomenismo es un instrumento útil para desembarazarnos de ciertas posturas teóricas, en concreto referidas también a la causalidad, pero que resulta ineficaz para encontrar alternativas mejores. Y con esto pasamos al punto 3, el estrato epistemológico. Con ello pasamos efectivamente al segundo nivel de los que antes enuncié como estratos presentes en el tema de la causalidad, relativo al estrato epistemológico del problema causal. Si partimos del supuesto de que sólo el fenómeno proporciona el contenido sustantivo que nutre la idea de causalidad, como por otro lado es incapaz dicho estrato de legitimar una aplicación universal e infalible de esta noción, solo quedan dos opciones a considerar. En primer lugar, o bien no existe una fundamentación objetiva fiable para el establecimiento de los vínculos causales, o bien, segunda opción, hay que encontrar para ellos una justificación alternativa al mero fenomenismo. La segunda opción es a todas luces preferible, pero ¿cómo hacerla viable? Históricamente se han barajado pocas alternativas, a fin de cuentas. Primera alternativa, recurriendo a fuentes sustantivas de conocimiento alternativas a los meros fenómenos sensibles, como por ejemplo a intuiciones intelectuales, a ideas innatas o a cosas parecidas. Segunda opción, apelando a principios formales sin contenido sustantivo, pero suficientemente coercitivos como para sentar la verdad de proposiciones no tautológicas. Como es sobradamente conocido, Immanuel Kant ha sido el filósofo que con mayor determinación y constancia eligió esta última vía. Su decisión marca un antes y un después en la historia del problema causal y de alguna manera sigue gravitando sobre nuestros días, hasta el punto de que una buena parte del colectivo filosófico sigue mostrándose cómodo con la situación que propició. Sin embargo, un número creciente de pensadores, precisamente los que intentan mantener abiertos los canales de comunicación con la ciencia natural, siente que aquí está precisamente la piedra que obstruye el camino e importa remover si queremos seguir avanzando. Rechazar la propuesta kantiana, así como cualquiera de sus muchas variantes, no implica que tengamos que situarnos automáticamente junto con Platón y Descartes entre los que defienden reminiscencias, intervenciones intelectuales, ideas innatas y cosas parecidas. En efecto, el esquema que acabo de plantear es incompleto, pues debería agregarse una tercera opción complementaria a la que ya han adivinado ustedes, yo intento ascribir. Esta tercera opción sería rechazar que solo deban autorizarse epistemologías que emplean procedimientos de validación necesarias. Seguramente la universalidad es una cualidad
a las que la ciencia debe aspirar, al menos una universalidad restringida que abarque el ámbito teórico considerado en cada caso. Pero no ocurre lo mismo con la necesidad. La necesidad es algo a lo que se aspira, pero que no es preceptivo alcanzar para que un determinado esfuerzo teórico sea valioso. Con esto pasamos al punto 4, sentidos de la necesidad y tipos de epistemología. Esto se puede conseguir, esto que acabo de referir, se puede conseguir distinguiendo 3 sentidos para la noción de necesidad. Primer sentido, necesidad subjetiva. Esto es, la conciencia que un sujeto particular o un conjunto de sujetos tienen de la validez de cierta convicción. La denominación más adecuada a este tipo de necesidad es certeza. Segundo sentido, necesidad objetiva. Consiste en la propiedad intrínseca de ciertos contenidos mentales, ya sean conceptos, juicios o discursos, que engendra con justicia la certeza en los sujetos que los entienden adecuadamente. Esto es lo que habitualmente llamamos evidencia. Y, tercer sentido, necesidad ontológica. No es prerrogativa de los sujetos ni tampoco de sus representaciones mentales, sino una característica de las cosas mismas a las que las hacen susceptibles de tener o de ser conocidas de un modo perfecto y adecuado en algún sentido. En otras palabras, es lo que escuetamente designamos como verdad en cuanto a atributo de los entes en general, tal como los consideraba la metafísica clásica en su doctrina de los trascendentales. No puede haber epistemología alguna que esté privada de necesidad en algún sentido relevante, puesto que ciencia significa lo mismo que conocimiento bien asentado y carente de fisuras. Pero, puesto que hay 3 versiones relevantes de necesidad, también ha habido, de hecho, 3 tipos de epistemología. En primer lugar, epistemología de la certeza. Persigue como requisito necesario y condicio sine qua non suscitar en el sujeto que la propone y en los sujetos a los que se comunica la convicción íntima de que sus instrumentos conceptuales son evidentes y sus afirmaciones verdaderas. Es la versión más incisiva de todas, puesto que no renuncia a los otros sentidos de necesidad, sino que proclama la precisión de tomar el camino de la certeza para alcanzar la evidencia y a través de esta, a través de la evidencia, también la verdad del conocimiento. El método cartesiano de la duda metódica es el ejemplo histórico más sobresaliente del ejercicio de la epistemología de la certeza. Pero, en segundo lugar, tenemos la epistemología de la evidencia. Aquí el centro de gravedad se desplaza hacia la necesidad objetiva, no porque se renuncie a la certeza o se desespere de la verdad, sino por considerar que hay factores que erosionan la solvencia de lo subjetivo y otros que aconsejan moderar las ambiciones veritativas del investigador. Nace por consiguiente de una doble desconfianza, que se plasma en la distinción, por un lado, entre el sujeto empírico y el trascendental, y por otro, entre la realidad misma del ente conocido y su manifestación, o sea, entre las cosas mismas y sus fenómenos o fenómenos. Se habrá adivinado fácilmente que Immanuel Kant es el exponente por antonomasia de este tipo de epistemología, porque modula, cuando no relativiza tanto las certezas de los usuarios como las verdades de sus resultados, y ello desde la aptitud de la razón pura para conseguir que unas y otras certezas y verdades pasen por el tamiz de la evidencia objetiva. Pero vayamos en tercer lugar a la epistemología de la verdad. Al igual que en los otros 2 casos, también aquí
dos de los tres elementos en juego se subordinan al prioritario. Pero la referencia fundante es ahora la verdad misma de las cosas y no las pobres versiones de ella que conseguimos apropiarnos en cada momento histórico y circunstancia particular. Indudablemente sería demasiado pretencioso querer estar por encima de cualquier mediación subjetiva, es decir, por encima de cualquier certeza, u objetiva, es decir, también estar por encima de cualquier evidencia, a la hora de establecer la verdad de un conocimiento. La verdad no es algo de lo que podamos disponer a nuestro antojo, no es un artículo de nuestra propiedad. En todo caso será a la inversa, nosotros seremos propiedad de él. Por ese motivo, la práctica totalidad de los experimentos históricos realizados para obtener un conocimiento absoluto en el que la verdad comparezca sin añadidos ni deformaciones, solo han servido para abonar el terreno del escepticismo. Al pasar a manos humanas, la verdad con mayúsculas se convierte indefectiblemente en una verdad con minúscula y cuando no se tiene clara conciencia de ello, en algo todavía mucho más pequeño y falta de valor. Parece, en definitiva, que la epistemología de la verdad resulta desproporcionada y no conduce sino a extravíos. No obstante, no siempre ha ocurrido así. Si hay que señalar a un ejemplo a seguir en esta clase de epistemología, al igual que Descartes lo fue para la de la certeza y Kant para la de la evidencia, yo no pensaría en Bruno, Spinoza, Hegel o nadie parecido, sino una figura que muchos ni siquiera reconocen como filósofo. Me refiero a Isaac Newton, al que con motivo se considera padre fundador de la ciencia moderna. ¿Qué méritos le hacen merecedor de semejante distinción? Veámoslo poco a poco antes de aplicar lo que aprendamos a la cuestión de la causalidad natural. Con esto paso al punto quinto, epistemologías del rigor y epistemologías del riesgo. En primer lugar, para constituir una epistemología de la verdad cabal, hace falta hacerse cargo del limitado alcance de nuestra actitud para conseguirlo. De ahí la necesidad de poner límites y fechas de caducidad a los resultados del empeño. Newton lo hace desde el principio. Mientras Descartes tituló su libro Los principios de la filosofía, esto es, todos los principios de toda la filosofía, el inglés se conformó con proponer unos principios matemáticos de la filosofía natural, o sea, un acercamiento parcial a una parte de la filosofía nada más. En tanto que el francés no admitía en su sistema otras verdades que las indudables, esto es, las que a la condición de verdad sumaran además la de manifestarse con evidencia y ser adquiridas con certeza, Newton no tuvo inconveniente en aceptar como verosímiles contenidos oscuros y confusos. Manifestó en efecto desconocer cuál pudiera ser la esencia de un concepto tan central para su trabajo como el de materia, y dio por buenas, aunque no por definitivas, leyes que sólo habían podido ser comprobadas en un número limitado de experimentos y observaciones. Si acogió en su filosofía elementos que eran hasta cierto punto inseguros, obviamente no lo hizo por ser inciertos o poco evidentes, sino porque a pesar de tales defectos seguían siendo los mejores candidatos disponibles para la verdad que estaba buscando. Por lo tanto, certidumbres y evidencias eran para él cualidades subsidiarias. Servían como criterios auxiliares para discriminar entre contenidos que poseían otras cualidades además de la certeza y la evidencia en orden a ser catalogados como candidatos estimables al estatuto de verdadero. Descartes, en cambio, desechaba por principio todo lo que pudiera ser incluso remotamente dudoso, aunque sin poder descartar que no fuese después de todo verdadero. O sea, le pasaba un poco como al bíblico Gedeón, el cual hizo
con los soldados que se agachaban para elevarse a atravesar un río simplemente desechados, a pesar de que pudieran ser probablemente buenos guerreros. Kant seguía el mismo protocolo con los juicios y representaciones deudores de la experiencia. Es decir, lo empírico no le servía para su fundamentación, para su búsqueda de la verdad, solamente lo a priórico. Ahora bien, ¿ha podido alguien demostrar que exista incompatibilidad entre la duda o la falta de evidencia y la verdad? Por supuesto que no, ya que incluso verdades de razón, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, pueden ser adquiridas empíricamente. En este caso del teorema de Pitágoras, midiendo las longitudes de los catetos y las hipotenusas en unos cuantos triángulos rectángulos y haciendo a continuación una inducción atrevida. Las maniobras y capacidades del sujeto no afectan en nada a la verdad en sí misma considerada. Tan solo atañen a su relación particular con ella, la relación particular del sujeto epistémico con ella. La epistemología de la verdad asume que basta con que haya vínculos necesarios entre la realidad misma y los discursos que el sujeto construye para nombrarla y entenderla, aunque sean contingentes y por tanto precarios, los vínculos en los que este sujeto se apoya para formularlos. Por consiguiente, la epistemología de la verdad es también una epistemología del riesgo o de los riesgos que el sujeto cognoscente asume para conjeturar estructuras que objetivamente consideradas deben ser mucho más seguras e incluso necesarias que lo que el sujeto es capaz de vislumbrar. Posee esta epistemología una ventaja de la que carecen tanto la epistemología de la certeza como la epistemología de la evidencia. Estas aparecen más bien como epistemologías del rigor, ya que la necesidad ontológica de la verdad que persiguen no puede ser mayor que la necesidad objetiva e incluso que la necesidad subjetiva que constituyen la única vía de acceso a aquellas otras epistemologías. Dado que, en otro lugar, en la epistemología del rigor, la verdad alcanzada no puede ser más segura que los procedimientos utilizados para alcanzarla, mientras que la epistemología del riesgo sí que apuesta por encontrar una verdad más necesaria que la necesidad que ella misma encuentra. A su vez, en la epistemología del riesgo, la firmeza y consistencia de la verdad no se construye, sino que se presupone. En definitiva, descansa sobre sí misma y no sobre expedientes de validación externos a ella. Tal es el motivo de que sirvan para conquistarla procedimientos aventurados como los que, en el caso que hemos considerado, Newton empleó. ¿No convierte entonces esto la epistemología del riesgo en una suerte de anarquismo epistemológico, en una especie de todo vale al modo de las propuestas más osadas de Feyerabend? Esta contingencia se evita porque la epistemología del riesgo cuenta con el contrapeso teórico del realismo ontológico. No es casual el dato de que la mayor parte de las epistemologías del riesgo tengan una deriva intrínseca, que las epistemologías del rigor, es decir, sus epistemologías alternativas, tengan una deriva intrínseca que las inclina hacia el idealismo. Quien está observando con la seguridad, quien está obsesionado con la seguridad, acaba encerrado en su propio baluarte de certezas y evidencias, y ya se sabe que el hogar del sujeto cognoscente no es otro que el yo. Es decir, por eso el epistemólogo del rigor tiene bastantes dificultades a veces para conseguir salir del yo, y de ahí la tendencia al idealismo. En cambio, quienes se arriesgan a vivir a la intemperie, una intemperie de la contingencia y de la búsqueda no garantizada a priori, es porque confían en la consistencia y fecundidad del terreno que pisan. En este sentido, la ciencia natural es prácticamente unánime. Se cuentan con los dedos de la mano los científicos de auténtica talla, partidarios de considerar la verdad que buscan como una construcción y unos aún como un invento del sujeto cognoscente.
Se arriesgan a salir del sujeto precisamente y de su corte de representaciones porque están persuadidos de que más allá de la voluntad y aptitud crítica del investigador hay una realidad que no es muda ni carece de transparencia. Transparencia con repercusiones en su fachada fenoménica que tan solo engaña a quien no sabe interpretarla. Habrá quien piense que no está mal lo que estoy proponiendo como idea, pero ¿cómo aprender a descifrar esa supuesta fachada de la realidad y sobre todo cómo seguir ahondando a partir de ella para alcanzar niveles de realidad más profundas? La respuesta newtoniana combina el empirismo en cuanto a los contenidos con el matematicismo respecto a las formas lógicas del pensamiento. En efecto, la experiencia sensible del mundo es abigarrada en exceso y las estructuras matemáticas también forman un entramado demasiado rico. ¿Cómo adivinar qué experiencias son las decisivas y qué ecuaciones verdaderamente merecen la pena? La respuesta de Newton se resume en su primera regla del filosofar. Efectivamente, la primera de las reglas filosofandi dice que la naturaleza, o sea, el autor que hay tras ella, ama las simetrías, es parco en sus dispendios, busca la belleza a través de la simplicidad. Y justamente esos son los criterios pragmáticos que Newton, y entre paréntesis podríamos decir todos los científicos, todos los grandes científicos que han venido detrás, han utilizado. Criterios todos ellos que, por su vaguedad, son insuficientes para fundar una epistemología del rigor, pero bastan para quien no se asusta ante las perspectivas de una epistemología de la verdad, esto es, del riesgo, gracias precisamente a que se cuenta con un factor correctivo suplementario. Las epistemologías del rigor, como las de Descartes, Spinoza o Kant, tienden a producir disciplinas cerradas. Casi siempre son obra de un solo hombre y de alguna manera un solo hombre que de alguna manera aspira a culminar toda la historia con su decisiva aportación. Y esto es casi una constante. En el caso de Descartes y de Kant está explícitamente dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando Kant afirma que la crítica de la razón es una ciencia cerrada, un poco como la lógica también es una ciencia que Aristóteles empezó y terminó, porque son ciencias que no se pueden ir ampliando. Pues bien, frente a estas ciencias cerradas, frente a estas concepciones adámicas de que el primer filósofo es en cierto modo siempre el primero y el último, está claro que Newton supera esta concepción adámica, esta concepción del filósofo como un Adán, y hace del conocimiento, precisamente porque hace del conocimiento una empresa histórica y transindividual, gracias precisamente a esa metáfora del enano subido a hombros de gigantes, metáfora que por supuesto él no inventó, pero a la que confirió pleno significado. Efectivamente, en el más pleno y ontológico sentido, la verdad se convierte en una instancia siempre poseedora y nunca poseída en el sentido estrecho y egoísta, en el sentido estrecho y egoísta que solemos dar al término. Punto 6. Epistemologías del rigor y causalidad. Donde mejor se aprecian las virtudes de una epistemología del riesgo como la de Newton, así como los inconvenientes de las epistemologías del rigor como las de Descartes o Kant, es en la problemática de la causalidad. Y dije al principio que la aportación más destacada desde el punto de vista fenomenista ha sido destacar la invisibilidad de la relación causal en cuanto tal. Hay que decir ahora que las epistemologías del rigor, no solo no hacen nada para remediar esa invisibilidad de la causa, sino que se empeñan en transmutar el vicio en virtud, porque, en efecto, tratan de convencernos de que si somos incapaces de ver la conexión entre la causa y el efecto, es sencillamente porque no hay nada que ver en ella. Así sería, bien por la problematicidad intrínseca de la categoría de relación, como sostienen los racionalistas, y todos sabemos un poco el problema de la comunicación de las sustancias, tal como se plantea
en Descartes, pero también en Descartes, en Spinoza, en Leibniz, etc. O bien por el confinamiento de la causalidad en el ámbito de la representación, como es el caso del idealismo crítico. Así pues, todos estos cultivadores de la epistemología del rigor utilizan la misma fórmula que emplean los policías cuando quieren quitar del medio a los curiosos. Circulen, señores, circulen, aquí no hay nada que ver. ¿No resulta mucho más verosímil y al mismo tiempo menos arrogante confesar que el hecho de no ver es antes un indicio de la insuficiencia de nuestra capacidad visual y no una prueba fehaciente de la inexistencia de factores ocultos? Es decir, una epistemología del rigor no tiene mayor problema con que haya factores que desde el principio hasta el final permanecen ocultos. El usuario de la epistemología del riesgo no tiene mayor dificultad para elegir esta alternativa. Está persuadido de que no nos ha sido dado la plenitud del conocimiento de lo real, tan solo la parte de él que precisamos para alcanzar nuestros objetivos básicos como vivientes y como humanos. Todavía resulta más desafortunada la circunstancia de que una epistemología del rigor se ve abocada a confundir la causalidad con el determinismo. Históricamente es un hecho que dicha confusión entre causalidad y determinismo, y no solamente causalidad en general, sino causalidad natural y determinismo, solo se produjo cuando este tipo de planteamientos, las epistemologías del rigor, de la mano del racionalismo y del idealismo trascendental en sus diversas variantes, intentaron monopolizar la escena filosófica, expulsando de paso a la nueva ciencia de dicha escena, es decir, empezando a considerar que la ciencia no era auténtica filosofía, porque precisamente no se plegaba dócilmente a sus ansias de rigor. Un siglo más tarde, estos mismos filósofos trataron incluso de transferir a la ciencia natural su propio monismo determinista, que no fue un invento de científicos, fue un invento de filósofos. Endoso rechazado por los grandes hombres de la ciencia clásica, desde Newton hasta Maxwell, aunque por desgracia fuera acogido por algunas figuras subalternas como Laplace o Haeckel. Por la activa labor propagandista de estas últimas, el público confunde a menudo ciencia con cientificismo, lo cual enturbia la índole meramente especulativa del determinismo físico-causal. Este nace, en efecto, cuando se pasa la noción cotidiana y familiar de causalidad por el tamiz de la epistemología del rigor. Los ciudadanos de a pie están habituados a aceptar que la presencia de un factor causal no desencadena indefectiblemente el efecto que se sigue de él, porque casi siempre intervienen varias causas, cuando no muchas, cuya eficacia puede además ser estorbada por agentes que las contrarrestan. Esto convierte en problemática cualquier predicción e incierta la aplicación del principio de causalidad, aun en el caso de que le otorguemos vigencia universal. Todo ello resulta incompatible con la correcta aplicación de una epistemología del rigor. Su estrategia, la estrategia de este tipo de epistemología, rechaza las excepciones, detesta la presencia de elementos perturbadores, difícilmente soporta variaciones e imprevistos. Quiere asimilarse al modelo de las ciencias formales, transformar las leyes en teoremas, obligar a que los conceptos se acomoden a definiciones unívocas, eliminar contingencias que no hayan sido introducidas en el esquema teórico a título de principios o datos iniciales. Es curioso comprobar el número de veces que Kant utiliza la palabra necesario, notwendig, y sus derivados a lo largo de sus obras. Pasan de 2000. Y casi todas aluden a aspectos subjetivos u objetivos de esta. El resultado es que antes de adoptar el concepto de causa, tiene que eliminar cualquier resto de equívoco que haya en su semántica y hasta la última semilla de incertidumbre capaz de enturbiar su uso. Solo de esta manera es factible convertir el principio causal en un juicio sintético a priori y sus aplicaciones en juicios determinantes. Al final de esta senda está el fatalismo de los físicos, cuya amenaza ya había sido anticipada por Epicuro, quien trató de conjurarla introduciendo el azar
como un ingrediente indispensable para obtener un universo donde la libertad del sabio tuviera una oportunidad de desplegarse. Un usuario de la epistemología del riesgo no precisa recurrir a un expediente tan problemático y antropomórfico como el azar. Le basta admitir que el principio o principios que dan unidad al universo y necesidad a la determinación de sus procesos no tienen por qué estar del todo al alcance de nuestras facultades cognitivas. Paso al punto séptimo, epistemología del riesgo y causalidad. Así pues, todo el asunto se plantea de un modo radicalmente diferente. Sí, gracias. De un modo radicalmente diferente desde la epistemología del riesgo, puesto que en ella el control de la racionalidad inquirida pasa del sujeto epistémico o de la objetividad de la representación a la misma realidad estudiada. Solo ella determina en última instancia el rumbo de los acontecimientos, y para que respalde la aspiración de un conocimiento a convertirse en ciencia, no hace falta que las cosas ocurran siempre de la misma manera, sino que basta con que lo hagan así, comillas, la mayor parte de las veces, cierre de comillas, según reza la fórmula repetidamente utilizada por Aristóteles. En otras palabras, es innecesario convertir el cosmos en una jaula de hierro, por emplear la expresión de Max Weber, para que lo que en él se capte y diga tenga también todas las garantías de seriedad. Si en algo se diferencia la epistemología del riesgo de la del rigor, es que la primera es posibilista, no predetermina a priori, como la otra, el tipo de verdades que va a incorporar a su discurso. Aspira a reconocer lo necesario como necesario y lo contingente como contingente, mientras que su rival empieza dejando fuera y acaba negando la existencia de todo lo que no cumpla con su dogmática apetencia de verdades eternas. En este sentido, recibe un paradójico refrendo la decisión de Newton que más han denostado unos y otros. Sabido es, en efecto, que se declaró incompetente para ofrecer una explicación mecánica de la estabilidad dinámica a largo plazo del sistema solar. Las leyes del movimiento, junto con la con la fórmula de la fuerza de gravedad, tenían virtudes explicativas insólitas que desbordaban con mucho las expectativas de los contemporáneos. En la tesitura de seguir obteniendo de ellas rendimientos explicativos, ¿por qué no postular de una vez por todas que cualquier movimiento o articulación material debían provenir de la misma fuente? Newton decidió, sin embargo, que había ciertas cosas que no eran susceptibles de ser aclaradas con el tipo de causalidad que él estaba manejando. Concretamente, cosas como el hecho de que las órbitas de todos los planetas giraran en el mismo sentido y casi en el mismo plano, o que las pequeñas interferencias gravitatorias entre ellos no acabaran arruinando el orden global. Fue tan remiso en ampliar indiscriminadamente su propia competencia que prefirió apelar para ello a un tipo de causalidad completamente diferente y atribuirla directamente a la divinidad. Casi todos se lo han reprochado y jaleado el desplante de Laplace cuando afirmó que para explicar todos los misterios cinemáticos del universo no precisaba a Dios, sino tan solo los medios descubiertos por el piadoso sabio inglés y perfeccionados por él y por otros muchos. No obstante, lo que el francés consiguió, de hecho, con su teoría de las perturbaciones, fue elevar el rango de la estabilidad de las órbitas planetarias de unos pocos miles de años, como ocurría con Newton, a unos cuantos millones de años, como ocurre con él. Pero ni él ni ningún otro consiguió aclarar por este medio la precesión del perihelio de Mercurio y la curvatura de los rayos luminosos en las proximidades del Sol. Para remediar estos déficits de la teoría de Newton, hubo que desarrollar una teoría más potente, la teoría general de la relatividad, que tampoco lo explica todo, puesto que en ella se dan ciertas singularidades que requerirán, sin duda, su sustitución en el futuro por una explicación causal todavía mejor. En definitiva, Newton acertó en lo fundamental, a saber que el rendimiento explicativo de las teorías causales matematizables es limitado.
y se equivocó en lo accesorio, o sea, en el rango de validez de su propia teoría. Laplace, en cambio, atinó en lo accesorio y desbarró en lo fundamental, una vez más por prestar excesivo y precipitado crédito a una falsa epistemología del rigor. Punto 8, ya penúltimo. Llegados a este punto, conviene abordar el tercer estrato del problema causal al que aludí al comienzo de la ponencia, esto es su vertiente lingüística. Contra una posible primera impresión, no es ni mucho menos el acercamiento más descomprometido y superficial al tema considerado. La causalidad es la categoría relacional por excelencia. El número y variedad de conexiones posibles... Sí. Por cierto, creo que llegó a tiempo. El número de conexiones posibles es tal que cualquier pretensión de reducirlo a unos pocos estereotipos nítidamente delimitados comporta un empobrecimiento inadmisible. Como ocurre en los asuntos de extrema dificultad, lo más atrevido es dejarse aconsejar por la prudencia. Guiándose por ella, el viejo Aristóteles decidió escuchar a los griegos de su tiempo para averiguar qué sentidos daban a la palabra, esto es, qué respuestas esperaban escuchar cuando preguntaban por ella. La sabiduría popular se decanta y ennoblece cuando se convierte en sintaxis y semántica del lenguaje natural. Distinguir 4 sentidos fundamentales de la noción de causa supone algo más que instruirnos sobre la idiosincrasia de los pobladores del Mediterráneo hace 25 siglos. Muestra las más probables dimensiones de la realidad que subyacen a las relaciones productivas entre los entes. Las causalidades material, formal, eficiente y final son bastante más que usos del habla popular. Alertan sobre modos de surgir unas cosas de otras, sobre aspectos muy profundos de la dependencia ontológica. Con ellos no pretende Aristóteles desarrollar una teoría. Lo que pretende es establecer un horizonte teórico, marcar unos ejes de referencia para poder abordar la problemática sin tener que renunciar a ninguna de sus dimensiones relevantes. Es interesante destacar que no hay en el corpus aristotelicum que nos ha llegado un tratamiento sistemático de las causas, si bien hay muchas referencias significativas a ellas en diversos lugares. Cabría interpretarlo como un síntoma de que forma parte de los implícitos de su pensamiento, un asunto decisivo sobre el cual no se había alcanzado el grado de maduración intelectual conveniente para un tratamiento sistemático. Una epistemología del riesgo, como es debido, debería, por tanto, contar con él, pero sin forzar conclusiones prematuras y, por consiguiente, engañosas. Lo que sí encontramos en Aristóteles es, digamos, un esquema de teoría causal que no desborda el ámbito de la física, nuevo signo de que la suya era una epistemología del riesgo, esquema enlazado con la doctrina inemórfica. De ahí la importancia central que adquiere el concepto de forma para entender sus 4 clases de causalidad. Es curioso comprobar que a lo largo de los siglos la mayor parte de los aristotélicos respetaron la contención teórica del maestro y prácticamente no encontramos en toda la escolástica, digo con cierta prevención, ya que en mi conocimiento de esta parte de la literatura filosófica es más bien precaria, ningún tratado verdaderamente sistemático hasta las disputaciones metafísicas de Suárez, o sea, hasta la llegada de un moderno contemporáneo con los primeros racionalistas. Punto 8 y último, si me concede un par de minutos para resumirlo, parte de la reserva con que se condujeron los peripatéticos, en especial los cristianos, tiene que ver con la índole física más que metafísica de la causalidad contemplada por Aristóteles. A los teólogos, tanto más que las causas de los entes físicos, les preocupaba la causalidad de todos los entes e incluso la causalidad del ser en general. A estos niveles, la teoría demórfica resultaba insuficiente y había que recurrir como mínimo a la dualidad acto-potencial. De ahí que a lo largo de los siglos la prioridad de la causa formal fuera, que de alguna manera Aristóteles reconoce, fuera siendo suplantada por la prioridad de la causa eficiente, proceso que equivocadamente se suele atribuir a un supuesto empobrecimiento de la tetracausalidad aristotélica por culpa del mecanicismo moderno, cuando dicha sustitución ya fue claramente incoada por los autores medievales
y definitivamente consagrada por Suárez, y no por motivaciones relacionadas con la física, sino justo al revés, debido a que la causa eficiente permite trascender la bipolaridad materio-formal de las causas intrínsecas e incluso el horizonte temporal en que suele confinarse a la causa final. Por ello, solo la eficiente es susceptible de dar lugar a una versión metafísica de la causa, para entender o al menos encuadrar correctamente nociones tales como la de creación. Así se da la paradoja de que Aristóteles, gracias a haber adoptado una prudente y avisada epistemología del riesgo, como entiendo que hizo a pesar de algunos resabios platónicos, supo también plantear una interpretación de la causalidad capaz de superar los condicionamientos históricos que la limitaban. En definitiva, y contra lo que pretendían Heidegger, Zubiri y otros representantes tardíos del adanismo intelectual típico de la filosofía moderna, las cautelas a la hora de pasar de lo óntico a lo ontológico no fueron desconocidas de los pensadores clásicos. De hecho, podemos y debemos considerar a Suárez, filósofo en quien españoles y portugueses nos sentimos hermanados, como un decidido pionero de un tratamiento ontológico de la causalidad, en tanto que analógica y por tanto arriesgadamente trasciende a la noción de causa segunda, que es la causa física por excelencia, para abrirse a la noción de causa primera, como es la que ejerce el principio último de la que deriva toda realidad contingente. A partir de este trabajo exploratorio, autores posteriores investigaron complementaria o paralelamente otras posibilidades de hacer un uso metafísico de la causa, en particular para acercarse respetuosa y audazmente al misterio de la libertad. Así procedieron con progresivo acierto Pascal, Kant, Kierkegaard y tantos otros. Solo puedo añadir otro sentido metafísico más a la causalidad. Metafísico no precisamente por trascenderla a nivel físico, sino porque subyace a él. El modo en que sus aportaciones se fusionan para dar lugar a lo que finalmente eso sucede se muestra fenomenológicamente tan escasamente como la virtualidad efectiva de cada una de ellas. Constituye, a mi juicio, el problema metafísico central de la física. Esta ciencia no puede solucionarlo por sí misma. Seguramente tampoco lo se conseguirá nunca nuestra metafísica, disciplina que, a diferencia de las restantes ramas del saber, no precisa responder con pleno cierto sus preguntas para subsistir. Por otro lado, hay un trabajo metafísico de las ciencias que las ciencias sí pueden hacer. Consiste en detectar sus propios límites no formales, sino sustantivos, mostrando así los puntos de engarce con la matriz ontológica en que se incardinan. Algo así es lo que representa el problema de la causalidad en mecánica cuántica, la cual ha sabido adoptar la matemática de la probabilidad para crear una teoría que supera incluso el ámbito de aplicabilidad de las nociones físicas, mostrando cómo es posible insertar la causalidad propiamente física dentro de un conjunto más rico de haces que forman el fajo causal íntegro que sostiene la realidad cósmica. Muchas gracias.